Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. He de contarle que unos 200 a 300 personas protestaron frente a la CICIG. Los manifestantes no sabían por qué estaban frente a la sede de la comisión. CICIG y Ministerio Público solicitan antejuicio contra el alcalde del puerto de San José por supuestamente participar en una estructura que se dedicaba a trasegar precursores químicos. A 2 años de que Roxana Valdetti fuera atacada con cal, 3 personas fueron condenadas a 5 años de prisión conmutables. En el Congreso de la República se aprueba en segunda lectura los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Y en El Salvador se cumplen 4 días de paro generalizado del transporte público. Mareros tienen amenazados a los pilotos de que si salen a trabajar los van a matar. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Un grupo de mujeres se hizo presente hoy frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Los motivos no están muy claros. Un grupo de personas entre 200 y 300 protestaron contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala justo frente a su sede con carteles que rezaban Guate Libre y CICIG, no dividamos a Guatemala. En su mayoría eran mujeres con niños y niñas. Cuando se les preguntó quedó en evidencia que en realidad no sabían a qué llegaron. No, nosotros venimos de una religión, estamos sí, porque queremos que Guatemala esté mejor, ¿verdad? Sí, que sea libre, sí. ¿Pero ustedes están a favor o en contra de la CICIG? A favor, A favor. Sí, a favor. Guatemala tiene que ser libre. No tanta cosa, si en las elecciones ya hemos tenido todos tranquilos. Ahora todo está mal, ¿verdad? Porque todos de que esto y que el otro y que no, porque no nos dejan libre a nosotros. Nosotros somos guatemaltecos y tenemos derecho de hacerlo, pues nosotros somos ciudadanos de acá. ¿Y a quién están apoyando ustedes el día de hoy? ¿Por qué decidieron venir? Nosotros nos invitaron. ¿Quién nos invitó a ustedes? Una religión, la iglesia evangélica. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué zona? De aquí a la zona 19. ¿Cómo se llama la iglesia? De varias iglesias. De varias iglesias, no somos solo, somos varias iglesias. De la zona 5 a la zona 5 a la zona 19. ¿Ustedes apoyan el trabajo del comisionado Iván Velázquez o están en contra del comisionado? No le voy a responder. Fíjese, tanto están molestando a nuestros malos que ahorita estamos ya apoyando para que avancen las elecciones y ellos están que esto y que lo otro y que no. ¿Por qué no nos dejan en paz ya? Los manifestantes que iban en buses amarillos protestaron poco tiempo y no se sabe quién los movilizó y cuánto les pagaron para acarrearlos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Durante una conferencia de prensa que brindó junto al fiscal general sobre otra investigación delictiva, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, fue consultado sobre la manifestación que se desarrollaba frente a CICIG de forma paralela a la conferencia de prensa. El jefe de la comisión respondió que todos tienen derecho a manifestar a favor o en contra de algo o alguien, porque las manifestaciones son formas de expresión de la sociedad, eso sí, siempre y cuando se hagan dentro de los márgenes de la ley. Creo que expresiones libres ciudadanas son demostración de participación en la vida pública del país. Expresiones dirigidas, conducidas por intereses perversos, también se deben descalificar en esa medida. No sé, esta manifestación que ahora dicen se está realizando obedezca a un propósito o al otro. No descalifico de entrada ninguna expresión así como lo manifestaba, porque también hay derecho a disentir. Lo que considero es que sean expresiones espontáneas de la población y, como lo expresaba ahora, valoro todas esas expresiones espontáneas de la población, de respaldo o de crítica,
también de la crítica hay muchas cosas que se pueden aprender cuando las críticas son realmente producto del pensamiento de quienes las formulan y no son conducidos esos pensamientos por otras personas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público sacaron a luz un nuevo caso de estructuras criminales, esta vez en el puerto de San José, que involucran al alcalde de ese municipio, a su esposa y a sus 2 cuñados. Esto en un caso relacionado con narcotráfico y lavado de dinero. Luego de varios allanamientos realizados en la residencia del mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, presunto líder de una estructura dedicada al tránsito internacional de precursores químicos y sustancias prohibidas, utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, como la metanfetamina, y quien fue detenido el 12 de septiembre del 2012, las autoridades encontraron varios documentos que lo relacionaron con el alcalde del puerto de San José, Jorge Alberto Rizo. Según las investigaciones, el jefe edil del Partido Patriota facilitó el trasiego de productos y de mercadería ilícita, donde recibió pagos onerosos de hasta por $100,000. Y unido a todo esto, lo que aparece hasta el momento es que el señor Rizo Morán pudo facilitar y promover el trasiego de mercancías ilegales como apoyo a la estructura liderada por Ramón Antonio Yáñez Ochoa, y que a cambio de esa actividad recibía una remuneración como estos $100,000, por ejemplo. El rol que pudo ejecutar, de acuerdo con los elementos que se han recaudado hasta el momento, pero que si se levanta la inmunidad del alcalde de San José, sería objeto de investigación para profundizar en este aspecto. Estaría vinculado con el pago para llevar a cabo la importación, recepción, bodegaje y extracción de sustancias prohibidas, teniendo estos puertos de Santo Tomás y Quetzal como grandes centros de acopio de mercancías ilícitas. La esposa y cuñado del jefe edil también fueron capturados, todos con movimientos voluptuosos en sus cuentas bancarias, compra de propiedades y vehículos lujosos. Se refirió al caso es el diputado Aristides Crespo, y es que he de contarle que Jorge Alberto Rizo, acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y tráfico internacional de drogas por la CICIG y el Ministerio Público, busca reelegirse como alcalde del puerto de San José por el Partido Patriota. Según el secretario departamental de Escuintla del Partido Naranja, Aristides Crespo, ellos solo conocen a Rizo como alcalde y que los asuntos personales pues son muy aparte. Él está inscrito para participar como candidato. ¿Con el Partido Patriota? Con el Partido Patriota. Nosotros lo conocemos a partir de que es alcalde. A partir de que es alcalde yo conozco a Jorge Rizo y de ahí para acá hemos trabajado con él dentro de la política. Nosotros conocemos a la gente que tenemos en nuestro partido. Ahora, los temas personales serán resueltos en los tribunales, en donde será realmente investigado. Hay una respuesta por parte del comisionado Iván Velázquez a las duras críticas que ha vertido en su contra el aspirante a la presidencia de la República, Manuel Valdizón. Escuche usted. Comisionado, bueno, vamos a iniciar, si le parece, por este apoyo, ¿cómo lo podría calificar? No solamente masivo en Guatemala, ha sido un apoyo a nivel internacional, diferentes instancias, diferentes voces diplomáticas se han manifestado en el apoyo a raíz de las declaraciones y de las acusaciones hechas por Manuel Valdizón, el candidato presidencial del líder aquí en Conclusiones. Yo quisiera, aunque he leído que no quiere o no ha dado comentarios en torno a las mismas, por obligación periodística tengo que presentarle lo que dijo aquí. Ya después de eso lo escucho si usted quiere agregar algún comentario o reaccionar en torno a esto. Así que le pido a la producción que presentemos las declaraciones hechas por Manuel Valdizón, las escuche el comisionado y regreso con él para tener su opinión, si es que tiene alguna. Vamos para allá.
Yo quisiera aclarar, el tema no es en contra de la Comisión de Investigación contra el Crimen, el tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas ser bloqueadas por algunos otros sectores, que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones. Ahí está el primer sonido, que tengo otros dos más. En este sentido habla acerca de la CICIG. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones del señor Valdizón? Hay siempre, y ha sido una constante en las actividades investigativas que yo he desarrollado por más de 24 años, que las personas que son afectadas por investigaciones, en lugar de asumir la defensa, cuestionan al investigador. Eso es algo a lo que ya estoy acostumbrado y no es extraño entonces que ahora igualmente el señor Valdizón acuda a un argumento similar. Un comentario concreto y breve en torno a esto. Quiero salir del tema, así que rápidamente vamos con el segundo sonido en la producción, porque ahí hay una referencia más directa a su persona, comisionado, y ahí la cosa cambia. Una cosa es la comisión y otra cosa es el comisionado Iván Velásquez. Vamos a escuchar lo que dijo Valdizón. Voy a hacerle 3 preguntas rápidas para despedirnos, o 2, vamos a dejarlo en 2. Si Manuel Valdizón llega a ser presidente, ¿la CICIG continúa o no? Yo creo que la CICIG es importante, vale la pena mantener un órgano que controle y que combata frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico. Debe continuar. Me imagino que la respuesta es evidente, pero le hago la pregunta de todas formas. Me dice que CICIG continuará, sin Iván Velásquez, ¿no? Es evidente la respuesta. Bueno, pues aquí la situación ya se hace personal, señor comisionado, ya lejos de la CICIG, ya el tema es apuntando directamente en contra suya. ¿Por qué? ¿A qué atribuye esto que para muchos y para un servidor también, se lo digo, se siente personalizado? Es directamente contra Iván Velásquez, no contra la CICIG. Lo cual le resta objetividad al análisis que él pueda hacer. Yo creo que frente a comentarios de esa naturaleza no hay mucho que afirmar de parte mía. Hay el cumplimiento de una función, una designación que me ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, una permanencia en la comisión hasta tanto el secretario general de Naciones Unidas lo determine, y lo demás son comentarios de personas que se sienten afectadas con acciones que se realizan y entienden que es como en su contra. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de ir a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Vamos con las noticias. Aprobada en segunda lectura la serie de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con 1 hora con 20 minutos de retraso, inició la sesión plenaria en el organismo legislativo, la cual duró 10 minutos y fueron suficientes para aprobar en segunda lectura las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Hasta ahora no hay enmiendas. Según el diputado Oliverio García, estas se darán hasta en la tercera lectura. El debate, la tercera lectura de la ley, se pone a discusión en su tercera lectura el proyecto de ley, ya no es iniciativa. Entonces ya tiene un dictamen, deja de ser iniciativa y se convierte en un proyecto. Entonces se pone a discusión, si hay discusión pues esta se produce, si no hay, se suspende el trámite en ese momento, se emite un acuerdo para remitir a la Corte de Constitucionalidad el proyecto de ley, y la Corte de Constitucionalidad pues se toma el tiempo que sea necesario, no lo devuelve, y hasta ese instante, con el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, procedemos a votar si se aprueba o no se aprueba
el proyecto de ley. La diputada Ninette Montenegro asegura que este es un avance, pero que aún falta la aprobación en tercera lectura, la cual será imposible si la bancada líder no se hace presente. Bueno, yo creo que con su ausencia están implicando su total indiferencia a demandas de tipo social y política, y sobre todo están de alguna manera desafiando, creo yo, una demanda que ha emanado de varias mesas sectoriales. En todo caso es su derecho, ¿verdad? Ellos sabrán por qué lo hacen y por qué lo deciden. Al final alguien votó por ellos, ¿verdad? Eso también hay que ver, y la población también tiene, alguna parte de la población también tiene responsabilidad por haber tomado las decisiones de elegir a quienes hoy tenemos en el Congreso de la República. Los grandes ausentes en la sesión plenaria fueron los diputados de la bancada líder, quienes más de 40 parlamentarios presentaron excusas para no asistir al pleno, en su mayoría por asuntos personales. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de hoy jueves a las 8:45. Soy Kiki Godoy y como siempre los días jueves con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? No va a confesar usted delante de las cámaras lo que me acaba de hacer. Acabo de ver un video de una señora en China que está en el centro comercial. Cuente, me lo acaba de hacer. Sí, lo acaba de ver, pues estábamos hablando de unos videos en YouTube y demás, y le digo, mire, pero usted no ha visto este video, es horrible. Me pone a ver un video que nos dejó a mí y a nuestros invitados tan impactados. Una señora en China, en un centro comercial, y se va entre un agujero al final de las gradas eléctricas, ella se la traga el sistema, logra salvar todavía a la bebé, pero eso estábamos viendo antes de que usted nos acompañara al aire, así que bienvenidos a nuestros invitados también, que también vieron el video. Hoy vamos a conversar justamente con Alejandro Rodríguez, quien es ex secretario de Política Criminal del Ministerio Público, y Jordán Rodas, quien ya nos ha acompañado con anterioridad también, y es vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así que bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudita. Alejandro, un honor estar compartiendo con ustedes. Muy buenas noches. Claudia, por favor. Gracias. Ustedes están viendo la jugada desde fuera de esta cancha y han visto que se publican solicitud de antejuicio tras solicitud de antejuicio. 11 en total tiene la Corte Suprema de Justicia, ha descargado ya varios y uno a uno hemos ido viendo cómo se elimina la inmunidad de ciertos funcionarios. ¿Qué nos dice esto del sistema de justicia? Tanto en el plano actual, pero también comparado con el pasado y también de cara hacia el futuro. Bueno, yo pienso que es importante comenzar aclarando que lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es admitido para su trámite y ha nombrado al juez pesquisidor. Ya luego, con el informe, va al pleno de la Corte Suprema para ver si se declara o no con lugar y a partir de esto si se quita o no la inmunidad. Pero yo pienso que es un paso positivo para la justicia que se esté ya con estos procesos, porque no hay nadie superior a la ley. El caso de la jueza Carol Patricia Flores es distinto. En este caso ya se ha quitado la inmunidad de la juzgadora. Alejandro, como ex miembro de ese aparato de justicia, como un operador de justicia en sí mismo, ¿cuál es el significado con el que se lee una noticia como esta? No, es muy importante, es un hito histórico, pienso yo. Estamos viendo por primera vez que un juez está siendo objeto de procesamiento, o sea, por lo menos que se ha declarado con lugar el antejuicio, situación que nunca se había dado con anterioridad. Debemos de recordar de que la mayor parte de antejuicios siempre fueron pues desechados directamente por la Corte Suprema de Justicia anteriores en un pacto de impunidad, podríamos decir. Y ahora encontramos que gracias a una nueva reforma legal, que es la reforma que entró en vigencia a finales del 2012, que es la Ley contra la Corrupción, se introducen nuevas figuras jurídicas, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, que es la figura que se le está aplicando en este momento a Patricia Flores. Entonces, creo que estas nuevas herramientas legales nos están dando la oportunidad de llegar a desentrañar pues todos estos sistemas de impunidad que estaban viviendo en Guatemala. Ahora, si vemos justamente el informe de la CICIG, de Iván Velázquez Gómez, del financiamiento político, del sistema político, y vemos que 50% del financiamiento viene de la corrupción y otro 25% viene incluso de temas de narcotráfico, crimen organizado. Es obvio
que conforme se empiezan a profundizar investigaciones como lo de Chico Dólar, que ya lo vimos hace unas semanas, como lo del día de hoy del puerto de San José, como el alcalde de San José, su esposa, sus cuñados, empieza a encontrarse una estructura, una ruta, donde lo que estamos encontrando es que van a haber muchas solicitudes más de antejuicio, porque al ser la corrupción el principal financiamiento de campaña, tiene que poder empezar a solicitar antejuicios contra alcaldes, contra diputados, contra incluso ministros y viceministros. Eso es importante porque viene a fortalecer el sistema democrático, porque antes había un escudo, una impunidad total, que hay de aquel que se atreviese a poner una denuncia, y menos con ese pacto de impunidad que había hasta hace poco por parte de todos los organismos que componen el Poder Judicial, que se cobijaban con la misma chamarra. Pero ahora está pasando que antes el organismo judicial no estaba bajo el escrutinio público. Está la corrupción en todos los niveles, pero de los jueces y magistrados no, ahora sí. Recordemos que hay hasta un magistrado que le quitó la inmunidad también, donde hay grabaciones donde estaba recibiendo alguna cantidad de dinero por fallos favorables para determinadas partes. Estamos hablando del magistrado Eric Santiago, pero este es uno de los antejuicios que están atrasados. Y qué bueno que Jordán toca ese tema, porque hay que añadir que al de Eric Santiago hay otra serie de antejuicios que también se han aplazado. Mencionemos, por ejemplo, de qué manera se ha detenido el antejuicio hacia Gudy Rivera a través de un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Alejandro, la pregunta directa es ¿por qué unos caminan así, pero otros están detenidos, aplazados para un mejor estudio, como dijo la Corte Suprema de Justicia en referencia a esa solicitud contra Edgar Parquín, vicepresidenciable de Líder? Bueno, yo siento que en el caso de Gudy Rivera hay un pronunciamiento de la Corte ya indicando que sin lugar es antejuicio, y eso me parece que fue sumamente grave. Se dio en un momento en donde la Corte Suprema de Justicia sentía todavía que tenía como suficiente fuerza como para poder venir y encubrir estos actos. Porque realmente el acto de Gudy Rivera y lo que sucedió con Claudia Escobar en cualquier lugar del mundo es tráfico de influencias. Y definitivamente tenía que ser debidamente sancionado. Y no solo Gudy Rivera, sino que las demás personas que participaron en ese ofrecimiento y que fueron las que realizaron ese acto. Entonces, ahí me parece que se dio todavía como una Corte Suprema que no cedía mucho a las demandas de justicia. Pero creo que todo cambió a partir del 28 de abril. O sea, a partir de ese día ya encontramos que los poderes públicos, no solo el organismo judicial, sino también el organismo legislativo, incluso y obviamente el ejecutivo, pues están siendo sumamente monitoreados, escrutados, y ya no se les permite realizar este tipo de actividades. Y creo que ahora lo que estamos viendo es precisamente una reacción de la Corte Suprema de Justicia ante la demanda ciudadana de que estos casos caminen. Y hay una indignación nacional. Hay una discusión incluso desde el punto de vista jurisdiccional o de doctrina en el tema de los antejuicios, porque si uno lee textualmente del artículo 14 al 17, 18, la ley de antejuicio, es muy claro los procedimientos dependiendo en qué instancia se presentan. Pero en todos los casos, en la primera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, es más bien un simple gestor que recibe y reentrega, recibe y entrega. Sin embargo, se habla que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que la obliga a hacer más que solo recibir y entregar, a hacer casi un paso previo. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese sentido? Porque esas son las dos líneas que hemos visto. Hay casos donde simplemente recibe y lo manda al Congreso de la República o al juez pesquisidor o a la sala si correspondiera, pero hay otros casos donde lo retiene y trata de hacer una investigación propia y emitir una opinión, un criterio, como el caso de Gudy Rivera. Yo soy del criterio que debe únicamente limitarse a trasladarlo, ya sea para el juez pesquisidor o la comisión pesquisidora del Congreso de la República, que son los dos casos específicos que plantea la ley. Pero tradicionalmente la Corte lo que hacía es declarar por base del artículo 4 que era espurio, ilegítimo, motivos políticos. O por motivos políticos. Pero entonces esa es la razón de ya no lo pasaba, claro. ya no lo pasaba, sino que rechazaba digamos el antejuicio. Entonces eso es lo que ha cambiado, por lo menos en la doctrina reciente de la Corte. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que nos han anunciado los diarios hoy. Hubo una contradicción en la información de este día, pero entendemos que se declara con lugar un antejuicio, por ejemplo, no con lugar, perdón, se
se tramita el trámite del antejuicio de Manuel Barquín, pero se detiene el de Edgar Barquín. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues no todo se está juzgando con la misma vara, evidentemente. Esperamos que se aclare la prontitud, porque si no da esa sensación de que quién tiene más influencias o quién pesa más políticamente hablando. Cuando vemos toda esta dinámica, lo que está sucediendo, muchos lo que argumentan es que se está generando un desgaste adicional al sistema judicial por estos casos, algunos que se retardan, otros que no se resuelven de la manera en que el clamor popular quisiera. Pero ¿dónde está el límite del clamor popular y dónde está el poder entender un procedimiento de estos y que se pueda ajustar a derecho las resoluciones que se están haciendo? Bueno, lo que ha sucedido tradicionalmente en Guatemala es que el sistema de justicia ha sido muy lento. O sea, realmente tenemos un sistema de justicia que está muy retrasado en muchas áreas. Por decir un ejemplo, los casos de femicidio están agendando audiencias de debate con un año de retraso. Entonces, existe realmente pues una justicia que no está caminando a la velocidad que se requiere. Eso es absolutamente cierto. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues entiendo que también tenía este tipo de rezagos, ¿no? O sea, tanto en los trámites de antejuicio, en casaciones, en amparos. Y hay un tema que quizás no se ha discutido muy seriamente, pero es el hecho que hay que quitarle a la Corte Suprema de Justicia las funciones administrativas para que se dediquen única y exclusivamente a juzgar, que es lo que tiene que hacer una Corte Suprema de Justicia. Pero eso es un tema que se ha discutido largamente. Incluso después de la reforma que se estableció en el 94, ha estado sobre la mesa casi eternamente. Sí, lo que también tenemos que reconocer que la propia ley de antejuicios, solamente el plazo que establece son los 60 días para rendir el informe, pero de ahí no existe una cadena de pasos como en todos los procesos de las distintas áreas del derecho. Bueno, pero sí da 3 días hábiles incluso para poder, cuando se recibe la solicitud de antejuicio, da 3 días hábiles para que lo revise la Corte Suprema de Justicia y después trasladarlo a quien corresponda, sea el Congreso de la República. Bueno, en ese primer pero en ese ínterin es donde está el vacío legal. Y no lo han cumplido. Incluso esos 3 días tampoco lo han cumplido para poder trasladarlo. Varias solicitudes de antejuicio han tardado semanas. 3 semanas incluso. Entonces, esos procesos, yo sé que hoy estos procesos que han caminado más rápido que lo que caminaban normalmente, pero la expectativa de la población es que caminen más rápido todavía. Es más, quisieran sentencias en firme ya en cosas de semanas. Lo que pasa es que antes no caminaban. O sea, hay que reconocer que el tema de antejuicios no se ha dado trámite de antejuicio antes de esta Corte. Es algo muy reciente. O sea, después del 28 de abril es que se comienzan a dar antejuicios. El caso de Woody Rivera es el ejemplo típico, un caso demasiado bien probado, por decirlo así, con prueba contundente, que sin embargo no le dan trámite. Alejandro, su conclusión es que de ser procesado, de ser solicitado ese antejuicio hacia Woody Rivera en estos días, la historia sería distinta. Totalmente. O sea, yo creo que sí, definitivamente el sistema jurídico ya se está permeando, ya se está erosionando la impunidad. Creo que hay realmente en este momento condiciones para que el sistema de justicia trabaje, y naturalmente cuando el sistema de justicia trabaja van a haber más casos. No se nos olvide que también el presidente de la República, Otto Pérez Molina, tiene un antejuicio que va justamente en marcha, y esta semana la Corte de Constitucionalidad libera completamente y allana el camino para que prosiga. ¿Cómo evaluamos quizás el más pesado de los antejuicios en estos días? Ya ha evolucionado positivamente para el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque recordémonos que las primeras resoluciones hasta fueron favorables. El amparo de Karin Fischer, por ejemplo, le favoreció a la Corte, una decisión dividida. Pero también, como decía Alejandro, la Corte Suprema y la propia Corte de Constitucionalidad ya han sido permeadas por el clamor popular. Ya la comunidad internacional también se ha manifestado, y no es injerencia, sino que igual que los ciudadanos, las instituciones de derecho, pues tenemos todo el derecho a exigir una justicia pronta y cumplida. El modelo, decía Mario Taracena hace unos días, decía que hoy ese clamor popular le llama el plazocracia, o sea, la presión que se genera desde la plaza, la Constitución, cuando ahí está ese clamor. Yo esa era la pregunta que hacía hace un momento, porque en qué momento esa plazocracia, esa presión, ese clamor popular presiona tanto al sistema judicial que o acelera pasos o no cumple debido proceso o no hace todo lo que debiera en aras de poder cumplir con esa presión de la CICIG,
de la Embajada de Estados Unidos o de la misma población. Bueno, ya aprendimos los guatemaltecos a ejercer ciudadanía. Antes solo nos limitábamos a votar cada 4 años y un cheque en blanco. Ahora no, ahora vamos a estar más vigilantes a partir de los acontecimientos de abril. Pero puede volverse peligroso el que empecemos a actuar solo en base a ese tipo de presiones. Yo pienso de que la justicia tiene que ser pública, o sea, un principio esencial de la justicia es la publicidad y otro principio es la celeridad. O sea, realmente los ciudadanos tenemos que exigir nuestros derechos. Los jueces, por supuesto, pueden decir nos están presionando, nos están haciendo presiones indebidas, pero los ciudadanos tenemos derecho a una justicia pública, a saber por qué se están dando las decisiones, a que esas decisiones sean dadas en un plazo razonable. Recordemos que la garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos es que todo derecho debe ser juzgado en un plazo razonable. Entonces, las dilaciones indebidas son una violación de derechos humanos y no podemos dejar de exigir que las Cortes respondan y resuelvan rápidamente nuestras peticiones. Lo ideal sería que no existiera la necesidad de presionar socialmente, que cumplieran de oficio los plazos, pero como no es así, pues tienen que estar sometidos a escuchar el clamor popular. Pero vean ustedes como paralelo a toda esta cruzada contra la corrupción, a esta declaración para su trámite de una serie de juicios, de la retención de otros antejuicios como el de Woody Rivera, de momento en la Corte de Constitucionalidad, también se desarrolla esa batalla legal de Efraín Ríos Montt, y lo traigo a colación por lo que ustedes están platicando. Existen allí una serie de herramientas que tanto la parte acusadora como la parte defensora están utilizando, entonces no se llega a ese concepto que cita Alejandro de una justicia pronta, sea para resolver favorable o en contra, y cumplida, sea para declarar un caso completamente cerrado. Claudia, lo que pasa es que ahí estamos ante un claro ejemplo de litigio malicioso. Así es. Es evidente que lo que se pretende únicamente es retardar, ganar tiempo de aire, otra vez en este caso concreto, para defender los intereses, los derechos humanos de su cliente. Imagínense, qué paradoja. Estamos hablando de 15 años de dilación procesal como mínimo, desde que se planteó la querella por parte de Calde H hasta el momento en que hasta este momento que no se ha celebrado juicio. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana han señalado que 4 años es un plazo más que suficiente para entender que se está violando el plazo razonable. Y yo quisiera abonar en el sentido de que se están planteando amparos, se están planteando una serie de litigios maliciosos y lamentablemente nuestro sistema de justicia no está impidiendo ese litigio malicioso, y es una violación a la tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanos. Y lo cito porque son amparos, mediante la figura del amparo, que el presidente de la República, a través de una tercera persona, detiene el curso de su antejuicio, y es también a través de ese recurso de amparo que Woody Rivera ha detenido su antejuicio al punto que se ha prácticamente relegado a un asunto olvidado, ¿no es así? Pues hay que desempolvarlo, seguramente hay que hacer una presión social pública para que este antejuicio de Woody Rivera sea también igual de trámite ágil como estos últimos de los diputados que están siendo involucrados, igual que el candidato vicepresidencial de Líder. Pero justamente con el caso del candidato vicepresidencial de Líder, se ha filtrado un poco la discusión que hay, por eso no salieron todas las solicitudes de los antejuicios en su momento resueltos, ya sea favorable o no para los actores, y es porque justamente en todos los que ya salió o favorable o desfavorable hubo unanimidad, no hubo discusión, pero en este caso en particular han oscilado entre un 7-6 o un 8-5 y no quieren resolver bajo una división, por mayoría, quieren poder resolver por mayoría, la cual se les está volviendo imposible resolver. Pero entonces regreso a la pregunta original. ¿La presión está para resolver en función de lo que el clamor popular está pidiendo o está para resolver en derecho? ¿En qué momento esa presión social que ejercemos en general, porque en el caso de Ríos Montt que traía Claudia, hay un 50-50? O sea, la población no está clara en hacia qué lado debe ir, si debe ser juzgado o no el general Ríos Montt. En este otro caso, como que hay más certeza, queremos que se juzguen los corruptos. Es más fácil cuando hay clamor popular 100% respaldando algo. Bueno, se dice que el poder judicial es un poder antidemocrático,
porque se basa exclusivamente en la verdad. Es decir, en los hechos y en la justicia. Y no importa si el 100% de las personas quieren que linchen a una persona, si el juez no tiene pruebas, tiene que absolver y viceversa. Bueno, eso sería lo ideal. Ese es el ideal del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial tiene que ser suficientemente blindado frente a las presiones públicas, pero no por eso va a dejar de ser un poder público, un poder que se transparenta, que motiva las decisiones y que convence a la ciudadanía. Porque cuando emita su sentencia un tribunal, lo que está haciendo es plasmando esos argumentos que permiten entender por qué tomo la decisión y convencerme. O sea, una sentencia tiene que ser lo suficientemente persuasiva para que cualquier persona comprenda que esa decisión es justa. Y si no logra eso, el sistema de justicia no tiene legitimidad. Y hay un problema de gobernabilidad muy serio. Les agradecemos a ambos. Es un tema bien complejo, por eso le hice esa última pregunta en ese sentido. Gracias por haber participado con nosotros. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval justamente a ver qué dice ese clamor popular por las redes sociales. Eso es lo que vemos, Quique. Nos dicen a través de las mismas. Aprendimos a fiscalizar, pero aún falta saber hacer ciudadanía, comenzando con el respeto a la diversidad sociocultural en Guatemala. Jacqueline nos dice: la presión ciudadana está haciendo su trabajo, el sistema judicial debe de saber que no queremos más corrupción. Álvaro, el sistema y las leyes pueden funcionar sí y solo si las personas quieran realizar su labor. Jorge Molina nos dice: no importa cuántas pruebas aporte si sigue el Ministerio Público, si tenemos casi todo el sistema judicial corrupto, empezando por Stalin. Y César nos plantea: la sociedad guatemalteca está indignada por tanta corrupción y hasta que no veamos justicia los chapines no descansaremos. Parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Vamos a la pausa, tendremos una segunda entrevista con Quique y con Claudia y por supuesto el debate a las 10 con Quique y Edgar Ortiz. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Gracias por acompañarnos de vuelta y ya están con nosotros los dos invitados con quienes vamos a conversar sobre esa seguidilla de entrevistas que hemos visto a través del programa Conclusiones con Fernando del Rincón en CNN. Irma Alicia Velázquez Nimatú y Haroldo Chetemul nos acompañan como comunicólogos, como analistas, para extraer lo más importante, lo más llamativo, lo más interesante, a lo mejor los silencios que han habido a lo largo de esta semana con 3 entrevistas fundamentales. La primera la abre Manuel Valdizón, quien dice que siga la CICIG, pero sin el comisionado Iván Velásquez. La segunda, Martín Rodríguez, director de Nómada, periodista, quien llega y coloca los puntos sobre las is y señala cuáles son las falsedades que Manuel Valdizón ha dicho de cara a esta cadena que tiene una cobertura latinoamericana. Hace una hora vimos al comisionado Iván Velásquez hablar con el mismo periodista y él respondía a cada una de las aseveraciones que hizo Manuel Valdizón. Y sin más introducción, ¿cuáles son las primeras impresiones que ustedes han tenido ya de las 3 entrevistas en un mismo paquete? Irma Alicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que es una oportunidad para poder decir que este tipo de análisis debió haberse realizado desde el principio. Se ha dejado caminar y se ha dejado hablar demasiado al señor Valdizón y hoy podemos acumular una serie de acontecimientos en su vida académica, en su vida política y en su vida pública, la cual nos muestra una serie de variables en donde hay permanentemente mentiras, uso de la información a su beneficio, y hay una serie de acciones también que podríamos decir que si esto se hubiera parado desde el principio no tendríamos a una persona tan peligrosa en este momento en la posición en la que está. Ahora, pero Marisa, cuando revisamos, justamente unas cosas que más se queja Manuel Valdizón es que se le ha sobreinvestigado, se le ha sobreevaluado, que cada palabra que dice, cada acción que hace, estamos muchos de los medios encima de él. Es la razón por la que no va a entrevistas. De hecho, se tiene que hacer este análisis ahora con una entrevista en el extranjero, porque no viene a la mayoría de los medios, va a un par de medios a dar algunas entrevistas. Entonces, es también esa decisión de él de enconcharse, de aislarse del resto de la opinión pública, Alicia. Yo creo que esta es una estrategia que él usa. Claro. Es una estrategia de él y del equipo que está con él, ¿no?
pero realmente no es lo que él quiere en sí, obviamente. Él habla en los espacios públicos en donde a él le conviene y dice lo que él quiere, por supuesto. Y si analizamos esos discursos públicos, podemos encontrar un populismo pobre, un debate político que realmente no es del nivel de alguien que aspira a la presidencia del país. Ahora, eso no es solamente en él, ¿verdad? Eso está generalizado en todos los candidatos y candidatas, pero es mucho más visible en él. Y podemos ver también la utilización de cifras, de datos, de hechos, de acontecimientos, pero quisiera referirme a algo que es muy importante. Cuando alguien se profesionaliza al más alto nivel, como lo es hacer el camino para un doctorado, sabe perfectamente que no puede plagiar, que no puede mentir, que está en duda y que está en peligro su formación y su capacidad académica, y sobre todo alguien que llega a obtener un doctorado sabe que su trabajo tiene que tener un impacto positivo, un impacto en la comunidad y en su país. Vamos a preguntarle rápidamente a Haroldo, esos 3 mensajes, esas 3 entrevistas como periodista con una larga trayectoria en salas de redacción y en medios de comunicación en Guatemala, ¿cómo interpretas la primera, la segunda y la tercera entrevista? Bueno, lo que sucede es que en el caso del señor Valizón, no me gustaría utilizar el término doctor porque tengo dudas acerca de su grado académico. Él maneja un doble discurso. Indudablemente lo que vimos en CNN fue el doble discurso de Valdizón, la víctima, ¿verdad? Lo que decía Quique en el sentido de que no viene a los medios independientes porque se le cuestiona demasiado. Yo pienso que eso sería considerar que nosotros somos victimarios, y no es así, ¿verdad? Un político cuajado en la lucha política debería estar acostumbrado al cuestionamiento constante, y si es una persona que no tiene una vida transparente, obviamente que va a resentir si se hacen preguntas muy fuertes, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala hay una prensa independiente, una prensa que ha logrado traspasar los límites del oficialismo, y eso es lo que uno observaba en el caso de Nómada, o digamos la visión ecuánime, la visión certera que tiene Iván Velázquez. Eso nos permite verificar cuál es la diferencia entre una persona que se mueve en el ámbito de la justicia, una persona que se mueve en el ámbito del periodismo independiente, y un político que tiene un doble discurso y que siempre trata de esquivar la verdad a partir de una serie de denuncias, de falsedades. Ahora, parte de la lógica determinante de todo esto es que si su voto duro es un voto rural, un voto que no tiene acceso a las redes sociales, un voto que no tiene acceso a CNN, y cuando en todo caso hay programas como el de hoy, pues quitan el cable en lugares donde podría estar el acceso a CNN, tiene una facilidad para poder controlar y manejar la información que llega a ese voto duro. Es una estrategia de comunicación, es una estrategia de campaña, como lo decían ambos, pero entonces el problema es que funciona. Dio el problema para el resto de la población. El problema es que funciona la estrategia porque logra mantener un voto duro con la información que él quiere que le llegue en Galicia. Claro, pero es que eso ha ocurrido en los procesos electorales en este país. Con cualquier candidato. O sea, con cualquier candidato. ¿Qué podemos esperar en un país pobre, en donde el interior supera el 60% del analfabetismo? ¿Qué podemos esperar en el interior, donde la pobreza está casi al 68%? O sea, estamos hablando de poblaciones realmente necesitadas de cualquier tipo de prebenda que se le ofrece, ¿verdad? Y hay algo que se habla cada 4 años, las alegres elecciones, ¿verdad? Y eso lo vemos repetitivamente. Creo que ahora, con este proceso que estamos viviendo a nivel nacional, estamos viendo que la gente ya no quiere eso. Y quiero decir algo más. También hay caudillos en el interior del país, también hay familias indígenas de clase media, también hay de los otros pueblos que están dispuestos a apoyar porque reciben beneficios de esto. Y esto hay que decirlo, no es solo la gente pobre, no es solo la gente que no tiene que comer el día de hoy, es también sectores medios que se han beneficiado de este tipo de políticos y de privilegios, son los que los apoyan, les sostienen las campañas en el interior, financian toda esta serie de prebendas y de regalos, y ahí tenemos un problema, y eso hay que desestructurarlo. Lo que hemos visto a lo largo de la semana podría ser la respuesta política
a un tema legal. ¿Qué lectura se le da a Haroldo, por ejemplo, a que Manuel Valdizón llegue hacia la OEA a quejarse de esta manera de una comisión internacional? Hemos visto los diarios hoy forrados que manifiestan ese apoyo que recibe la CICIG de parte de organismos internacionales. Pero ¿cómo se lee desde allá esa visita y esa queja? Yo creo que el señor Valdizón ha perdido un poco la perspectiva en el sentido de considerar de que en el exterior puede manipular la información. En el exterior yo creo que tienen una perspectiva quizá más amplia y más certera acerca de lo que ocurre en Guatemala. Organismos como la OEA, la ONU, pues tienen información muy directa. Lo que sucede es que él cree que el exterior es como Guatemala. Vemos, por ejemplo, ¿cuál es la característica del líder? Líder es un partido que está asentado sobre la base de cacicazgos, ¿verdad? Él mismo es un cacique, propietario del partido. Él no suelta la pelota, pues, él es el dueño de la pelota. Y para poder desarrollarse se ha juntado o ha agregado a su partido una serie de cacicazgos, y la mayoría de ellos, ese es uno de los problemas que le afecta fundamentalmente ahora al señor Valdizón, porque muchos de sus caciques son los cuestionados. ¿Y por qué son cuestionados? Son cuestionados porque sencillamente la práctica política que siempre han desarrollado y que para ellos es normal, ahora la estamos viendo como un perfil de corrupción. O sea, tenemos otra perspectiva de qué es la política, qué es la transparencia y qué es la corrupción. En cambio, él siente amenazado su territorio porque todo su andamiaje político está sobre la base de la corrupción. Los actos que hemos visto a lo largo de la semana son entonces eso. Él se siente amenazado, así debemos de verlo. Y por lo tanto él está pegando el grito ante el exterior: miren cómo me están atacando, pero en realidad no es un ataque contra el partido líder, no es un ataque contra la clase política en general. Si vemos el caso, por ejemplo, de los hermanos Barquín y del señor Martínez Loaiza, no es contra el líder, era una investigación anterior del partido Gana. De hecho era la alianza Unegana en ese momento. Sí, Unegana. Y lo que sucede es que ahorita lo está tocando porque él incorporó a esa gente a su partido. Pero profundicemos en esa misma línea. Mirza Arriaga, electa por la UNE. Luis Chávez, electo por la UNE. Así es. O sea, eran candidatos que fueron electos por otros partidos, pero que buscando esos cacicazgos de los que hablaba Haroldo, los atraen. Hoy el caso de Jorge Rizo, porque es una estructura similar, pero en este caso del Partido Patriota. O sea, esas estructuras que están mostradas en el informe de la CICIG, donde habla de la estructura esta de corrupción, son esos líderes locales, alcaldes, que por medio de diputados distritales generan estas estructuras, facilitan recursos, muchas veces provenientes de actos o de corrupción o de actos ilícitos en el sentido de crimen organizado, y eso es lo que está financiando las campañas. Entonces, cuando se está atacando estas estructuras, va a tocar a los partidos que tienen a esos diputados. Es casi como darle vuelta a la tómbola que tienen en el Congreso y sacamos un numerito, pues la mayoría van a salir del líder ahora, porque la mayoría están en líder en este momento. Eso es lo que estamos viendo reflejado en Malicia. Por supuesto, pero hay algo más. Valdizón tiene el síndrome del Salvador. Él se siente un Salvador. Él asume el rol de que va a ser el Salvador. Y véanlo en las fotografías. Por ejemplo, 10 años recorriendo el país. Y sale abrazando a indígenas de diferentes regiones. Salen hermanos, hermanas garífonas. Salen de regiones sumamente pobres como Nahualá. Y salen de... Uno puede darse cuenta entonces el papel en el que él se pone. Solo el pueblo salva al pueblo, utilizando refranes, eslogans relacionados a un momento pasado de Guatemala, en el cual la gente asumía eso como la posibilidad de cambio del Estado. A él también lo asume. Cada una de las propuestas que salen de la sociedad civil, él las toma, las convierte y las hace suyas. Acuérdense cómo le decían en el Congreso antes a Valdizón, el diputado copy and paste, porque era eso, copiaba y pegaba y sometía a una serie de leyes. O sea, vemos una persona egocéntrica totalmente, y esto es peligroso. Hay muchos casos de estos en América Latina.
Aldo, estás viendo estas elecciones en el año 2015 y quisiera hacerte una pregunta. ¿Encuentras una comparación, encuentras una referencia comparativa con las elecciones, por lo menos desde la democracia, desde el 85 hacia acá? No, este es un proceso totalmente atípico, es un proceso extraño para el andamiaje político del país, porque las anteriores elecciones, si bien se han desarrollado sobre las mismas estructuras políticas, no habíamos llegado al nivel de corrupción que existe en la actualidad. Pero tenemos que introducir un elemento extraño en este proceso electoral. Extraño en el sentido de que anteriormente no habíamos visualizado la justicia como un elemento, un actor fundamental que modifica la coyuntura política. Y la CICIG y el Ministerio Público han introducido ese elemento en el cual nos han hecho ver a los guatemaltecos que hay algo extraño en el comportamiento de los políticos que no podemos aceptar. Y aquí quiero hacer una pregunta en segunda parte, Irma Alicia. ¿Hasta qué punto crees que va a modificar el presente proceso electoral esta cruzada que han emprendido el Ministerio Público y CICIG? Miren, yo creo que esto es irreversible. Yo quiero verlo así. Creo que muchas personas, hombres y mujeres de este país que trabajan todos los días, que están cansados de la corrupción, que ya no quieren seguir haciendo cola para conseguir una cama en un hospital, que no veamos las cárceles, está la gente más pobre en las cárceles. Ustedes en el programa anterior estaban mostrando esas debilidades profundas del sistema de justicia. Esto es irreversible. Creo que hemos llegado a un nivel de conciencia que no es una conciencia comprada, sino es una conciencia que se ha ido construyendo y desarrollando, y quiero pensar que junto a las nuevas generaciones vamos a tener la posibilidad de construir otro país. Dos preguntas distintas para ambos, la misma pregunta a los dos. La pregunta que le hizo Fernando del Rincón a Iván Velázquez Gómez. Él fue muy cauto en su respuesta. ¿Es la CICIG la que hizo la diferencia en este momento y en esta etapa de Guatemala? Yo diría sí y no. Sí, porque fue el motor. Digamos, fue el elemento que detonó la conciencia ciudadana. Pero yo creo que los guatemaltecos, y lo asumo así porque yo he sido uno de los que he participado en las manifestaciones de los días sábados, ha demostrado que los guatemaltecos podemos manifestar con una conciencia política y también con una madurez pacífica, ¿verdad? Ya no estamos hablando de las manifestaciones aquellas de los bochinches, sino estamos hablando del ciudadano que en forma correcta manifiesta, que incluso se lleva su basura. Y que con su sola presencia quiere manifestar que aquí está. Yo le quería hacer la misma pregunta de Malicia. ¿Es la CICIG? Porque de verdad el comisionado la eludió por completo y no quiso responder de frente, pero como guatemaltecos nosotros tenemos que poder reconocer que es la CICIG la que vino a hacer ese chispazo que hizo la diferencia. Bueno, yo creo que la CICIG es un actor fundamental y vemos el trabajo que ha hecho el comisionado Iván Velázquez. Ha sido realmente de muy alto nivel técnico. No ha sido una persona que ha buscado que la comisión gire alrededor de él. Ha tratado de mostrar todo trabajo, que todo se ha realizado como un trabajo en equipo, pero también ha sido como un ejemplo, diciéndole a la gente, este es su país, vean cómo tienen a su país, tienen que cambiar su país. Pero perdón, y esa es la última, perdón, Claudia, porque esa es justamente el seguimiento. Iván Velázquez Gómez, sentado acá con nosotros el domingo pasado, en el cierre del programa, hizo ese comentario. Dijo, podemos seguir metiendo a gente presa, y todos los malos o muchos malos pueden estar en la cárcel, pero si no hay otras personas que empiecen a ocupar esos espacios, esto no va a cambiar. Van a cambiar los nombres de las personas, pero no va a cambiar porque el mismo estilo de gente va a llegar a ocupar esos espacios. Entonces hizo un llamado a la ciudadanía, no solo que nos reclamemos y nos quejemos, a que actuemos y hagamos una ciudadanía diferente. Allá en Colombia la llaman la ley del atajo, o sea, que dejemos de ser de esa ley del atajo. Eso implica que como ciudadanos dejemos de ser partícipes de esto que estamos viendo. Por supuesto, y quiero poner un ejemplo claro en la SAT. ¿Quiénes están llenando esos espacios de quienes se fueron? O sea, solo veamos el IX, ¿quiénes están llenando esos espacios de toda esta mafia que fue tomada? Y así podemos ir viendo, ¿no? Los espacios por supuesto que se quedan vacíos en los
partidos políticos prácticamente. ¿Cómo creamos otros partidos políticos que no giren alrededor de una persona? Que sean equipos de trabajo, que estén los mejores hombres y mujeres de este país. Esos son los hombres y mujeres guatemaltecos que queremos en esos partidos políticos. También quisiera aprovechar y añadir a la pregunta de Quique Godoy la presencia y la actuación de la fiscal general Thelma Aldana, que para muchos y que se debe admitir públicamente la equivocación que tuvimos muchos al interpretarla de una manera, pero que sus actos a lo largo de estos meses nos han demostrado cuán equivocados estábamos. Juan Luis Font ha firmado una columna que dice felizmente equivocado, y qué bueno cuando uno se equivoca de esa manera. Igual también yo quisiera que estar equivocado en el caso de la Corte Suprema de Justicia, porque siempre hemos cuestionado la forma en que tanto los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de Apelaciones y del Ministerio Público fueron electos. Pero esperemos que tengan una actitud digna y honesta frente a esta serie de hechos que están cambiando la faz de Guatemala. Yo también comparto el criterio de que Iván Velázquez, el jefe de la CICIG, ha sido fundamental y qué bueno que está con nosotros. Pero pienso que los guatemaltecos también tenemos mucho camino por delante. Toda esta serie de investigaciones y de revelaciones no va a significar que por arte y magia la corrupción se vaya. Indefectiblemente vamos a tener mucho camino por andar, pero yo creo que los guatemaltecos podemos ahora tener una perspectiva más amplia en el sentido de reclamar, de exigir y de poder hacer cambios. Apenas empieza, como ha dicho Quique Godoy en sus redes sociales. Les tenemos que agradecer a ambos por acompañarnos y contribuir en este espacio para el debate, la conversación y el análisis de los hechos que suceden en nuestro país. Y ahora vamos a escuchar qué nos dice Juan Carlos Sandoval de lo que se lee en nuestras redes sociales. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vamos a las redes. Juan nos plantea: cantamos victoria con la CICIG, pero ¿cuántos han sido condenados? ¿Qué indicios nos sirven para ver avances? Es lo que plantea Claudia. Sí tiene razón en algunas cosas, pero se están pasando de la raya, haciendo cosas que no les corresponde, es lo que plantea Claudia. Néstor, pues el pueblo no es ignorante, la mayoría de los partidos sobrepasaron el presupuesto, investigan a todos. Denis nos dice: el financiamiento ilícito es fraude electoral. Jacqueline, las aplanadoras en el Congreso no las elegimos los ciudadanos. Dios los cría y ellos se juntan. Y Lisa, excelente análisis de Irma, es lo que nos plantea. Y Pablo, honestamente da miedo estos candidatos mesiánicos. Son los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Por supuesto, vamos a ir a la pausa, hablaremos de deporte y entraremos directamente al debate. Esta noche Quique Godoy y Edgar Ortiz hablaremos acerca de este caso de narcopolítica en el puerto de San José. No se lo pierda en el debate a las 10 p.m. Los deportes son presentados por el nuevo Whopper